Increíble revelación. Donald Trump acaba de decir quiénes son sus jefes, quiénes son los que mandan en la Casa Blanca, a quiénes obedece, por qué lo hace, y lo peor, ni siquiera son ciudadanos de Estados Unidos. Imagínate. Mucha gente ya sospechaba que, bueno, hay intereses mucho más arriba de los de Donald Trump y que él es puesto nada más para dirigir, hay ciertas marionetas, pero que el poder real está detrás de él, bueno, está arriba de él. Y en esta entrevista que le hicieron, bueno, ni siquiera fue una entrevista, él solito, como dicen en México, el pez por su boca muere. Igualito le pasó a Donald Trump, porque empezó a hablar, se empezó a ir de boca y dijo quiénes son las personas. Es una pareja que son los que mandan, los que dictan las políticas en Estados Unidos. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta con estas personas que nombró Donald Trump. I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Come on. By the way, that was not in the speech, as you probably know. But I happen to like this gentleman right over here, and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? Isn't that right, Miriam? Look at Miriam, she's back there. Stand up, Miriam. Stand up. Se trata de Miriam y de Sheldon Adelson. Quizás estos nombres no te suenan muy familiares o no los conozcas. Por ejemplo, Miriam Adelson nació en Tel Aviv en 1945 y ella estudió medicina. Fuera de eso no era pues muy conocida ni muy famosa, ni tenía mucha influencia más allá de los pacientes de su consultorio. Pero sucedió algo que la catapultó a quien es ahora una de las dos personas que dictan la política en Estados Unidos. En 1991 se casó con Sheldon Adelson, un millonario israelí, bueno, ¿qué digo millonario? Billonario, multimillonario, que ha hecho toda su fortuna en base a los resorts, a las propiedades inmobiliarias, a los casinos y muchos otros negocios que tiene ahí. Se estima que su fortuna es ni más ni menos de 60 billones de dólares. Es uno de los billonarios más grandes del planeta, pero sin duda el que tuvo cuando él estaba vivo, porque él ya falleció en 2021, y ahora su viuda, Miriam Sheldon, es quien dicta la política en Estados Unidos. Sheldon would come into the office, he'd call me. I think they had more trips to the White House than anybody else I can think of. Look at her sitting there so innocently. She's got 60 billion in the bank, 60 billion. And she loves, I think she's saying no more. And she loves Israel. Este matrimonio ha contribuido con las 3 campañas políticas de Donald Trump con alrededor de 700 millones de dólares, que es una fortuna, es casi un billón de dólares, es un dineral. Hay muchas empresas grandes que no alcanzan a facturar eso al año. Para que te des una idea, 700 millones de dólares. Pero eso no es todo, no es nada más que ponían dinero y ya como buenos donadores, no. El mismo Donald Trump reconoce que esta pareja insistía mucho en visitarlo en la Casa Blanca, en su mandato anterior en 2018 y ahora en su nuevo mandato. Y él decía, oye, es que pues no funciona, yo soy el presidente de Estados Unidos, yo tengo otras prioridades, pero sin embargo, esas personas con el poder que saben que tenían, lo visitaban y no nada más era una visita para tomar el té o para jugar golf o algo así, no. Pon atención en lo que el mismo Donald Trump dice acerca de estas visitas. Momento. ¿Quién es ese matrimonio multimillonario que visitaba a Trump más que ninguna otra persona en la Casa Blanca sin ser políticos o altos funcionarios? ¿Y para qué? And they would come in, and her husband was a very aggressive man, but I loved him. He was a very aggressive, very supportive of me. And he'd call up, can I come over and see you? I say, Sheldon, I'm the president of the United States. It doesn't work that way. He'd come in, but they were very responsible for so much, including getting me thinking about Golan Heights, which is probably one of the greatest things to ever happen. Vaya, vaya. Así que los tales Miriam y Sheldon, las personas que según el propio Trump más lo visitaban en la Casa Blanca, no iban a tomar el té ni a debatir sobre golf.
sino a moldear la política de Washington hacia Tel Aviv. ¿Ves cómo bajita la mano dice que ellos son los que dictaban las cosas y decían qué se tenía que hacer? De ahí será el apoyo sin condiciones y tan extraordinario que ha dado Estados Unidos a Israel, precisamente a Benjamín Netanyahu. ¿Tendrá algo que ver? ¿Vendrá dictado por eso? Pues aquí Donald Trump lo está reconociendo. Pero lo peor, espera, si es que algo puede haber peor, porque no nada más es que reconoce que dictan las políticas, sino que lo que él dice es que, bueno, es que es increíble, me cuesta trabajo creerlo y expresarlo, ¿no? Porque yo pensaba que el poder de arriba de Donald Trump era por intereses del Deep State o algunos otros políticos, algunos otros billonarios dentro de Estados Unidos, pero no, porque esta pareja, cuando le pregunta a Donald Trump a qué país quiere más, si quiere más a Estados Unidos o quiere más a Israel, porque Miriam Sheldon tiene ambos pasaportes, tanto el israelí como el de Estados Unidos. Y Donald Trump sabe que la respuesta a qué país ama más no es Estados Unidos. She really is. I mean, she loves this country. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so dearly. But I actually asked her, I'm going to get her in trouble with this, but I actually asked her once, I said, so Miriam, I know you love Israel. What do you love more, the United States or Israel? She refused to answer. That might mean Israel, I must say. We love you. Thank you, darling, for being here. Imagínate entonces el escándalo. De hecho, lo que acaba de hacer Trump es reconocer que esta pareja le dictaba o influía mucho en las decisiones que tenía que hacer Donald Trump, pero que además los intereses de ellos no están en Estados Unidos, sino están en Israel. Imagínate, cambia un poco las nacionalidades, que hubiera reconocido que esta pareja quiere más a Australia, o quiere más a Hungría, o quiere más a Canadá, a Dinamarca, a otro país que no fuera Israel. ¿No crees que se armaría un escándalo? Y es más, habiendo dicho esto, que yo te estoy presentando aquí, no va a reaccionar la prensa en contra de esto. ¿Están de acuerdo con que, bueno, ya están sometidos así a la injerencia, al dinero, por supuesto, y esos intereses políticos que se dictan en Tel Aviv y no en Washington, D.C.? A mí me cuesta trabajo creerlo y realmente por eso es que te lo comparto aquí en mi canal. Sin embargo, pues así es. Tú lo acabas de ver en este video, como el mismo Donald Trump revela quiénes son, por qué y cuál es su fortuna, que bueno, eso de que tenga amigos billonarios, pues como que le gusta mucho a Donald Trump. Él quiere convertirse en uno, pero antes de ser presidente no lo había sido, porque ha tenido muchos negocios inmobiliarios en donde ha llevado a más de 3 de ellos a la bancarrota. Así de buen administrador es. Lo que no te han contado del robo al Museo del Louvre y lo que las autoridades francesas no quieren que sepas. Imagina esto, son las 9:30 de la mañana en un domingo cualquiera de finales de otoño, muchos turistas haciendo fila para entrar a uno de los museos más visitados, más famosos del mundo. Unos ya están adentro, otros están esperando afuera, cuando de repente en el lado sur de ese edificio, cuando ya incluso algunos turistas están recorriendo las salas, por cierto, te voy a mostrar en un video una toma supuestamente de uno de los asaltantes cometiendo el atraco grabado por una persona. Del otro lado de la sala están cometiendo el robo hasta el momento más audaz y lo que se le denomina ya el robo de este siglo ocurrido en Francia. Un robo de película, un robo inimaginable en pleno 2025 en el museo más importante del planeta, el Museo del Louvre, a orillas del río Sena, en el corazón de París, y un atraco que se lleva 8 piezas de una colección invaluable. 7 minutos, eso es todo lo que necesitaron ellos para entrar, romper el vidrio, usar sus herramientas eléctricas, ir por los objetos que ya tenían seleccionados y salir antes de que llegaran los guardias del museo, antes de que llegara la policía, antes de que cualquier otra persona reaccionara. Ellos ya habían huido con el bote. Pero lo que los delincuentes dejaron atrás y no lograron robar, te va a dejar con la boca abierta. Un atraco en el museo más visitado del mundo a plena luz del día y con las salas llenas de cientos de visitantes.
El robo, que no ha ocasionado heridos, se produjo en el momento de la apertura del museo, entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana. Una operación que duró menos de 4 minutos, según ha detallado la ministra de Cultura francesa. Esta es la historia del atraco que humilló a Francia y dejó a muchas personas preguntándose, ¿cómo diablos lo hicieron? Quédate hasta el final porque te voy a contar el error que cometieron estos delincuentes y lo que el Museo del Louvre no quiere que sepas. Para dar un contexto, el Museo del Louvre es por mucho el museo más visitado del mundo. Se estima que más de 10 millones de personas lo visitan todos los años y adentro se encuentran piezas de arte, piezas de un valor incalculable, que han sobrevivido imperios, presidentes, guerras, reinos, etcétera, nazis, Primera Guerra, Segunda Guerra. Está, por supuesto, la Mona Lisa, ahí está guardada, que también tuvo su incidente hace algunos años que te cuento en un momento. Pero hay una sala que no es la más común y que fue objetivo del robo este. Es una sala que se llama Galería Apolo. Esta fue construida por el rey Luis XIV. Estamos hablando de la Galería Apolo. Ahora vamos a ver, esta es la imagen. Es una galería majestuosa. La mandó a hacer Luis XIV, el Rey Sol, el símbolo del Estado absolutista. Es una galería que tiene 60 metros de largo, una bóveda de casi 15 metros de altura. Bueno, con los frescos que estás viendo allí, realmente impresionantes. Y en ese momento, 9:30 de la mañana, el museo estaba abierto. El museo estaba abierto. ¿Guarda esta galería? Bueno, pues nada más y nada menos que las joyas de la corona francesa. Sí, está la corona del emperador, la corona de la emperatriz, diamantes, turquesas, es decir, toda la opulencia de ese momento, de ese reino, está guardada en esa sala. Y ahí fue donde estos 4 delincuentes dirigieron su estrategia. Pero aquí viene algo que tampoco nadie está contando. Hace un mes, en el Museo Nacional de Historia, desaparecieron en Francia también más de piezas de oro con un valor de casi $700,000. Se presume que quizás los ladrones que efectuaron el robo anterior sean los mismos que están efectuando este. Se presume que es una banda organizada, profesional. Te voy a contar cómo fue que lo hicieron ellos. Entonces, domingo, tranquilo, 9:30 de la mañana, París sigue su actividad normal, pero de repente un camión de mudanza se estaciona en el lado sur, junto al río Sena, y de ahí descienden del camión con una escalera plegable que ellos mismos llevaron, con un elevador de muebles, y por ahí es que logran introducirse a una de las ventanas de este edificio. Lógicamente las ventanas pues son ventanas que supuestamente tienen seguridad, pero los ladrones están muy bien equipados porque llevan herramienta eléctrica, llevan esmeriladoras, llevan motosierras y rompen la seguridad, el metal que ahí ellos tienen para poder introducirse a la sala y en menos de 4 minutos tomar todas las piezas que ellos ya tenían previamente seleccionados y salir huyendo por el mismo lugar donde entraron. Los medios locales informan que los autores llegaron en 2 scooters de alta cilindrada y accedieron al edificio desde el muelle del Sena, utilizando un montacargas. Las autoridades han confirmado que los delincuentes usaron una motosierra para romper la ventana. Y dentro destrozaron algunas vitrinas para alcanzar su objetivo, la Galería de Apolo, una de las más visitadas del Louvre, porque alberga algunas de las colecciones más importantes. Es de esa sala donde se sustrajeron las joyas de un valor inestimable, según ha declarado el ministro del Interior, Laurent Núñez. En total fueron 9 las piezas de la colección de Napoleón y la emperatriz robadas, entre ellas un collar, un broche y una tiara. Cuando destrozaron los vidrios para poder entrar, las alarmas empezaron a sonar. Ellos sabían que tenían el tiempo contado, así es que fueron directamente a seleccionar estas piezas. La corona de la esposa de Napoleón, María Luisa, una diadema de oro, de diamantes que perteneció a la emperatriz Eugenia, un conjunto de zafiros que utilizó la última reina de Francia. Estamos hablando de zafiros, diamantes, oros, corona, el valor es incalculable. Realmente no hay un valor comercial que se le pueda poner. Se estima que el monto total de lo robado pudiera fácilmente llegar a unos $700 millones. Corona impresionante que tiene más de 1000 piedras preciosas. Es una cosa descomunal. Insisto, es la corona que perteneció a la emperatriz Eugenia. Y aquí es donde los ladrones cometen el primero de los 2 errores que hacen. Cuando van corriendo, resulta que la corona que habían tomado de la emperatriz Eugenia se les cae y van rodando por las calles. Ellos la dejan ahí porque saben que no hay tiempo que perder y bajan por la misma escalera donde habían subido.
intentan incendiar ese montacargas, pero sale, ante tanto alboroto, imagínate, después de ese tiempo, sale un empleado del museo a ver qué está pasando y alcanza a ver que están tratando de incendiar ese vehículo. Cuando lo ven, se suben las motocicletas y huyen. Entonces imagínate, estamos hablando de que llegan en un camión de mudanza, se suben con este camión, con esta escalera que te acabo de mostrar, intentan incendiar un camión y todo eso en menos de 7 minutos. La verdad, todo esto tiene a toda Francia y a muchos investigadores consternados. Este robo es bastante similar a otro que fue en su momento el robo de siglo que sucedió en México, específicamente en 1985 al Museo de Antropología. Dame like si tú te acuerdas de este robo, o que quizás ya habías nacido o no, porque mira, te comento, en 85 sucedió algo que conmocionó a todos los mexicanos y al mundo entero, y fue el terrible terremoto que ocurrió en septiembre. Pero 3 meses después, en la Nochebuena de ese año, México amaneció con la noticia de que muchas piezas arqueológicas de gran valor habían sido robadas de uno de los museos más grandes de México. A mediados del año 1985, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, 2 estudiantes de veterinaria de la UNAM, comenzaron el plan del robo perfecto. Visitaron aproximadamente 50 veces el Museo Nacional de Antropología durante 6 meses. Recabaron fotografías, rutas de escape, vigilancia, importancia de los objetos exhibidos, seguridad en los exhibidores. Sabían que se trataba de un trabajo difícil, con el que simplemente no podían tener margen de error. La Nochebuena de 1985, los 2 jóvenes universitarios que residían en Ciudad Satélite, Naucalpan, decidieron que sería la fecha perfecta para cometer el robo al Museo Nacional de Antropología. Poco después de la medianoche, ambos se dirigieron en un Volkswagen hacia el recinto. Llegaron por Paseo de la Reforma, en donde estacionaron el coche y saltaron la valla metálica que limita los terrenos del museo. Se supo después que los delincuentes llevaban varios meses planeándolo y que se introdujeron alrededor del parque que rodea este museo y después por los ductos de aire acondicionado para llegar a las salas donde estaban estas piezas. ¿Qué pasaba con los guardias? Los guardias deberían de hacer un rondín cada 2 horas, pero como era Nochebuena, como era la víspera de Navidad, pues estaban más entretenidos en la cena, en la pachanga, en la cena, y olvidaron por completo hacer sus rondines. Estos ladrones no lo hicieron en 7 minutos como los franceses, no, lo hicieron en 3 horas. 3 horas estuvieron ahí para romper las vitrinas, abrir las chapas, jalar la mercancía y salir todo esto sin que fueran detectados. Al principio se pensaba que era una banda internacional muy bien organizada y unos profesionales. Resultó que eran un par de jóvenes estudiantes de medicina de 22 años de edad que vivían en el área conurbada de la Ciudad de México y que después huyeron con el botín y lo guardaron en el closet de su casa, bueno, de la casa de sus papás, porque ellos no vivían solos todavía. Los nombres de los presuntos asaltantes son Carlos Perches y Ramón Sardina. Y de eso se supo muchos años después, hasta 1989, 4 años después, cuando Carlos Perches empezó a tratar de ver qué hacía con este botín que había robado y empezó a intercambiarlo por droga, por cocaína. Esto lo hizo en Acapulco y ahí fue donde empezó a dar estas piezas, imagínate, como pago del producto que él recibía. Pero como se ve que tenía mucho más en el botín y no sabía cómo deshacerse, contactó a otro narcotraficante para que le ayudara en la venta de este botín. Carlos Perches vivió un par de años en Acapulco, en donde también conoció a otro narcotraficante llamado Salvador Gutiérrez, alias El Cabo, quien le ofreció ayuda para poder vender el resto de las piezas. Sin embargo, El Cabo fue detenido el 1 de enero de 1989 en Guadalajara, Jalisco. Nadie se imaginó que la captura de Salvador Gutiérrez, El Cabo, reactivaría el caso. Salvador Gutiérrez negoció con las autoridades para reducir su sentencia a cambio de aportar información sobre un caso grande e importante que la policía no había resuelto. Así es, El Cabo delató a Carlos Perches. Esta otra persona que contactaron después fue arrestada por la policía y él, para atenuar su sentencia, les dijo, bueno, pues yo les puedo dar información de un caso bien importante que no han resuelto. Y así fue como la policía pudo dar con el paradero
de estas joyas arqueológicas y que la mayoría de ellas se recuperaron en ese estado. Nada más como anotación final, Carlos Perches fue sentenciado, después salió, después de algunos 10 años de estar en prisión, pero en cuanto salió fue ejecutado de manera misteriosa. El otro cómplice, Sardina, que se llevó 7 piezas como pago del botín, no se ha sabido nada hasta el momento. Pero regresando al Museo del Louvre, se teme que estas piezas, como no pueden ser vendidas, a menos que estén en el mercado negro, se teme que sean fundidas para extraerles el oro y de esa forma se perdería toda la riqueza histórica. No se sabe si se van a recuperar las piezas, no se sabe cuándo. La policía en ese momento no tiene ni idea de cómo sucedió. Y eso que estamos hablando del museo más visitado del mundo y que no cuenta con la tecnología. Te cuento algo. Yo he sabido de hoteles que, ya ves que ponen unas bebidas, unas bebidas pequeñas, ¿no? De ron, de alcohol, etcétera. Bueno, tiene una tecnología que si tú tomas esa botellita y no la regresas rápidamente, ya te la cuenta como que la consumiste. Es más, si la reemplazas por una que tú compras en la calle, también te la cuentan y te la cobran. Eso tiene la tecnología de un hotel para un minibar. Eso lo he visto yo en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que no haya una tecnología así para alertar de inmediato cuando se están robando la joya de la corona francesa? A mí se me hace increíble, absurdo. Es un golpe terrible para los franceses, es un golpe terrible para el gobierno. Por ahora no se sabe nada de los 4 delincuentes, sí que eran un grupo tremendamente sofisticado que hizo un trabajo de relojería. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita para esclarecer lo sucedido, un episodio que bien podría parecer sacado del guión de una película de acción. Pero bueno, tú dame like si consideras que los verdaderos ladrones de México no son los que roban joyas arqueológicas ni andan con pasamontañas. Yo soy José Carlos, gracias por tu tiempo, te veo pronto, bye.